Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección. Hoy vamos a continuar con la conjugación de verbos de la lengua inglesa. Entonces, la lección de hoy es Simple Past Regular Verbs. Es decir, que vamos a ver la conjugación de verbos en el pasado simple de los verbos regulares. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar diciendo que es el pasado simple. Esta es una conjugación verbal y es la forma más común de hablar acerca de eventos o de acciones pasadas. Cuando hablamos del pasado simple, también se refiere a acciones concretas y terminadas en el pasado. Además, con este tiempo, nosotros podemos contar una historia o un evento del pasado. Entonces, no olviden esto. Por ejemplo, Yesterday I finished my project. Ayer yo terminé mi proyecto. Estamos hablando del pasado. El segundo ejemplo. Last night I decided to take a business trip. Anoche yo decidí hacer un viaje de trabajo. Entonces, en ambos ejemplos, ustedes pueden ver que se trata de acciones pasadas. Repasemos rápidamente que el pasado simple describe una acción, un evento o una situación en el pasado. Ahora vamos a ver cómo es su conformación en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Bien? Entonces, primero comenzamos con la forma afirmativa. Para formar el pasado simple con verbos regulares, nosotros usamos la forma infinitiva del verbo o la forma base y a este le añadimos la terminación ed. Es importante recalcar que esta unión del verbo en su forma base más la terminación ed se utiliza para todos los pronombres personales. Como pueden ver en la tabla, acá tenemos 4 verbos los cuales vamos a conjugar a continuación. Primero, el verbo learn, es decir, aprender. Y su pasado simple sería learned. Entonces, I learned, yo aprendí. You learned, tú aprendiste. He, she learned, él, ella aprendió. We learned, nosotros aprendimos. You learned, ustedes aprendieron. Y finalmente, they learned, ellos aprendieron en el pasado. Segundo verbo, want. Este es querer. Entonces tendremos I wanted, yo quise, you wanted, tú quisiste, he, she wanted, él o ella quiso, we wanted, nosotros quisimos, you wanted, ustedes quisieron y finalmente they wanted, ellos quisieron. Como ven, es también en el pasado. Tercer verbo es el verbo talk, es hablar. Entonces sería I talked, yo hablé, you talked, tú hablaste, he, she talked, él o ella habló, we talked, nosotros hablamos, you talked, ustedes hablaron y finalmente they talked, ellos hablaron. Y el último verbo, walk, este es caminar. I walked, yo caminé, you walked, tú caminaste, he, she walked, él o ella caminó, we walked, nosotros caminamos, you walked, ustedes caminaron y they walked, ellos caminaron, perdón. Entonces, ven que en todos los pronombres personales se añade la terminación ed cuando se trata del pasado simple de verbos regulares. Habíamos dicho que básicamente para los verbos regulares
que terminan. Habíamos dicho que para la conformación del pasado simple de los verbos regulares se añade simplemente la terminación ed en todos los pronombres. Sin embargo, hay algunas excepciones, pero como ven acá en el cuadro, también terminan en ed. Pero vamos a ver. La primera excepción trata de si un verbo termina en la letra e, nosotros debemos añadir simplemente la letra d, y así ed. Por ejemplo, el verbo like, el pasado simple es liked. I liked to go to the conference. Me gustó ir a la conferencia. Believed, y el pasado simple sería believed. I believed in myself. Yo creí en mí. La segunda excepción es si el verbo termina en una vocal y en una consonante, nosotros debemos duplicar la consonante y añadir la ed. Por ejemplo, stopped, que termina en consonante y antes de esta hay una vocal, entonces sería stopped. The investigation stopped because of the pandemic. La investigación paró a causa de la pandemia. Segundo ejemplo, plan, y su pasado simple sería planned. They planned a successful future. Ellos planearon un futuro exitoso. Entonces, si el verbo termina en vocal y consonante, debemos añadir la consonante por segunda vez, la misma consonante, y al final la ed. Esto es una regla que no aplica para los verbos que terminan en y o en w. Pero continuemos. Si el verbo termina en una consonante y en una y, la y se cambia a ino latina más la ed. Por ejemplo, study, studied. You studied the research methods. Tú estudiaste los métodos de investigación. Segundo ejemplo, try, tried. I tried to solve the mathematics problems. Yo intenté resolver los problemas matemáticos. Entonces es fácil recordar que si el verbo termina en una consonante más y, cambiamos la y por la i latina y le añadimos la terminación ed. Finalmente, si el verbo termina en una vocal más y, simplemente debemos añadir la ed. No hay más cambios que eso. Como ven, play, played. You played the piano to calm yourself before the exam. Tú tocaste el piano para calmarte antes del examen. Aquí quiero recordar que el verbo play también se utiliza para los instrumentos musicales. Y bueno, finalmente, enjoy. Enjoy it. You enjoyed your summer vacation. Tú disfrutaste tus vacaciones de verano. Entonces, al final todos los verbos terminan en ed, pero los verbos regulares. Estas son algunas excepciones, pero que igualmente llegan a terminar en ed. Bueno, ahora pasamos a la forma negativa. La estructura es muy sencilla, como pueden ver. Sujeto o pronombre personal más es el auxiliar del verbo, que en este caso es did, porque did es la forma pasada del auxiliar do. Más a esto le añadimos la partícula not y finalmente el verbo principal en infinitivo. No es necesario añadir la ed o la d o la e como habíamos visto antes. O también es muy usual usar la contracción, la cual es didn't.
Bien, vamos a ver en los ejemplos los mismos verbos que habíamos visto para que vean dónde es que se acomoda la forma negativa. Por ejemplo, del verbo learn sería I didn't learn. Yo no aprendí. Pueden ver que no se añade nada al verbo principal. Y lo mismo con los siguientes verbos, además de las conjugaciones. Entonces, you didn't learn. He, she didn't learn. We didn't learn. You didn't learn. And they didn't learn. En ningún caso se utiliza la terminación ed. Y también debo recalcar que el didn't o el did not se utiliza en todos los pronombres personales. Para todos los pronombres personales en la forma negativa. Entonces, es muy fácil de recordar. Solo es el didn't más el verbo en la forma principal. Nada de ed, ni e, ni de. Entonces, pasamos a la forma interrogativa. Ya les había dicho que el did es la forma pasada del auxiliar do. Entonces también se utiliza en la forma pasada de los verbos regulares. Entonces la estructura sería auxiliar del verbo, es decir, did, más el pronombre personal, el sujeto, más el verbo en su forma infinitiva. Aquí, como pueden ver, tampoco se añade la terminación ed. Bien, solo el auxiliar did es lo que nos va a dar a entender que se trata de una pregunta pasada. Entonces, conjugamos el verbo decidir. Por ejemplo, did I decide to do a qualitative research? ¿Decidí yo hacer una investigación cualitativa? Did you decide to do a qualitative research? ¿Tú decidiste hacer una investigación cualitativa? Did he or she decide to do a qualitative research? Él o ella decidió hacer una investigación cualitativa. Y lo mismo, did we decide to do a qualitative research? ¿Nosotros decidimos hacer una investigación cualitativa? Continuamos. Did you decide to do a qualitative research? Tú decidiste, bueno, ustedes decidieron hacer una investigación cualitativa. Y finalmente, did they decide to do a qualitative research? Ellos decidieron hacer una investigación cualitativa. Todas estas preguntas están realizadas en la forma pasada. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el did, por lo que va adelante. Entonces, en resumen, acerca del pasado simple, habíamos dicho que se trata de eventos, de acciones en el pasado. Y cuando se trata de la conjugación de los verbos regulares, en la forma afirmativa se trata del sujeto, el pronombre personal, más el verbo y le añadimos la terminación ed. Es una regla general, pero ya se ven las excepciones. En cuanto a la forma negativa, la estructura es sujeto más el auxiliar del verbo did más la partícula not más el infinitivo del verbo. Entonces el did es importante en la forma negativa del pasado simple. Y también quiero recordarles que es muy usual utilizar el didn't, es decir, la contracción. Finalmente, en la forma interrogativa, primero se pone el auxiliar del verbo que es did, más el pronombre personal o el sujeto, y finalmente el verbo principal en infinitivo. Entonces el did, cuando ponemos el did al inicio de una pregunta, esta ya nos está diciendo que se trata del pasado.
pasado. Entonces, eso sería la lección de hoy y quiero decirles que hay una lista larga sobre los verbos regulares a los cuales se le añade ed. Por tanto, eso se los voy a enviar, se los voy a poner en la plataforma para que puedan repasarlo y si gustan memorizarlo, ya que hay otros verbos irregulares que tienen otras reglas. Entonces, eso se los voy a enviar y cualquier duda que tengan respecto a esta lección, ya saben que aquí estoy para ayudarlos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.